Emilia Hernández paseaba por el Parque Chapultepec, sus pasos crujían las hojas de otoño bajo sus pies. El aire era fresco, lleno del aroma terroso de las hojas caídas y el distante murmullo de los visitantes del parque. Se ajustó su abrigo beige, el viento fresco alborotando su cabello plateado. Sus ojos verdes, afilados y llenos de sabiduría, escaneaban el camino por delante mientras caminaba hacia el Museo Nacional de Antropología, su corazón rebosante de anticipación. La vida de Emilia había sido un tapiz de experiencias ricas, cada línea en su rostro un testimonio de las aventuras que había vivido. Fotografías de su familia y momentos de su carrera pasaban por su mente, reuniones felices, viajes a lugares lejanos, y reconocimientos de una carrera satisfactoria en arqueología. Hoy, esperaba sumergirse en la tranquilidad del museo, lejos del ajetreo diario. Al acercarse a la gran entrada del museo, sus ojos brillaban con emoción. La magnífica fachada de piedra se erguía alta, prometiendo un mundo de descubrimiento en su interior. Ajustó la correa de su mochila de cuero desgastada, una compañera de confianza en muchas exploraciones, y respiró hondo antes de dar un paso adelante. «Buenos días», saludó Emilia al guardia de seguridad en la entrada con una cálida sonrisa. Ricardo Milla, un hombre corpulento con una expresión severa, apenas reconoció su saludo. Sus ojos se estrecharon cuando se posaron en su mochila. «Señora, necesita dejar su bolsa en el guardarropa», dijo Ricardo, su tono frío e impersonal. Emilia miró a su alrededor, notando que otros visitantes entraban con sus mochilas sin problema. Su ceño se frunció con confusión. «He visto a otros entrar con sus bolsas, ¿por qué yo tengo que dejar la mía?» «Es la política del museo», respondió Ricardo con brusquedad. Sus ojos se encontraron con los de ella con un destello de sospecha. Emilia sintió un destello de frustración, pero decidió manejarlo diplomáticamente. «He venido aquí muchas veces con esta misma bolsa, ¿hay alguna razón específica para el cambio?» La postura de Ricardo permaneció rígida, indiferente a su argumento. «Cambios en la política. Necesita dejarla». El corazón de Emilia se hundió al sentir la injusticia de la situación. Entregó su mochila de mala gana, el cuero crujía en protesta. El sentido de humillación la carcomía, pero se negó a dejar que arruinara su día. Decidida, pasó junto a Ricardo y entró al museo, su determinación se endurecía con cada paso. Adentro, la tranquila grandeza del museo la envolvió. Los altos techos y los pisos de mármol creaban una atmósfera de reverencia e historia. Emilia trató de perderse en los antiguos artefactos, la belleza temporal de la exhibición egipcia la atraía. Admiraba una estatua de una diosa egipcia, sintiendo una profunda conexión con la historia y cultura que representaba. Breves recuerdos de sus propias excavaciones arqueológicas en Egipto surgieron, llenándola con una mezcla de nostalgia e inspiración. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de ser observada. Emilia miró por encima de su hombro y vio la imponente figura de Ricardo a lo lejos, sus ojos fijos en ella. La sensación de estar bajo constante vigilancia le hizo erizar la piel con irritación. Respiró hondo, tratando de concentrarse en la exhibición e ignorar la intrusiva presencia del guardia. Algunos visitantes susurraban entre sí, lanzando miradas curiosas en su dirección. La frustración de Emilia creció al notar cómo otros se movían libremente, sus experiencias sin ser afectadas por la vigilancia que ella soportaba. Se acercó a Ricardo una vez más, su voz firme pero con un borde de desafío. «¿Por qué me estás vigilando? Estoy aquí para disfrutar de la exhibición como todos los demás». Los ojos de Ricardo la recorrieron despectivamente. «Solo estoy haciendo mi trabajo, señora. Disfrute su visita». Su tono despectivo solo alimentó su frustración. Se dio la vuelta, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Mientras vagaba por la exhibición, notó a un grupo de personas reunidas alrededor de un artefacto particularmente exquisito, un amuleto de oro, intrincadamente diseñado con jeroglíficos y símbolos de protección. Los ojos de Emilia se posaron en el amuleto, su mente se llenó de pensamientos sobre su origen y las historias que contenía. En ese momento, escuchó una voz llamándola por su nombre. Se volvió para ver a Sara Jiménez, su amiga cercana y confidente, acercándose a ella. Los ojos de Sara estaban llenos de preocupación mientras llegaba a Emilia. «Emilia, ¿qué está pasando? Vi a ese guardia dándote problemas». Emilia suspiró,
su frustración evidente. Es ridículo, Sara. Me hicieron dejar mi bolsa y ahora ese guardia no deja de vigilarme. La expresión de Sara se endureció con indignación. Eso no está bien. No estás haciendo nada malo. Lo sé, respondió Emilia, su voz teñida de amargura. Pero él parece pensar lo contrario. Sara puso una mano reconfortante en el hombro de Emilia. No dejemos que esto arruine nuestro día. Estamos aquí para disfrutar. Emilia asintió, agradecida por el apoyo de su amiga. Juntas, continuaron explorando la exhibición, pero la sombra de la vigilancia de Ricardo se cernía sobre ellas. Emilia no podía deshacerse del sentimiento de injusticia y discriminación que teñía su visita. Mientras avanzaban por el pasillo, los antiguos artefactos parecían susurrar sus propias historias de luchas y triunfos. Emilia sintió una afinidad con estos relictos, su silenciosa resistencia reflejaba su propia resiliencia. El día podría haber comenzado con un desafío injusto, pero estaba decidida a encontrar una manera de superarlo, como había hecho con cada obstáculo en su vida. Emilia trató de concentrarse en las magníficas exhibiciones frente a ella, pero la mirada inquebrantable de Ricardo quemaba en el fondo de su mente. Ella y Sara vagaron por los pasillos tenuemente iluminados, sus pasos resonaban suavemente contra los pisos de mármol pulido. Las grandiosas salas, llenas de artefactos y reliquias de antiguas civilizaciones, usualmente proporcionaban a Emilia un sentido de paz. Hoy, sin embargo, solo servían como telón de fondo para su frustración latente. Mientras se detenían frente a un sarcófago masivo, Emilia no podía evitar sentir los ojos de Ricardo sobre ella. Se giró ligeramente y lo vio parado a unos pocos metros, su postura rígida y vigilante. La constante vigilancia no solo era inquietante, era exasperante. Murmuró a Sara, esto es insoportable. No puedo ni disfrutar de las exhibiciones. Sara, siempre la amiga solidaria, le apretó el brazo tranquilizadoramente. Necesitamos hablar con alguien. Esto no está bien, y tú mereces disfrutar de tu día sin sentirte como una criminal. Se acercaron a una vitrina que albergaba una elaborada colección de joyas antiguas. Los intrincados diseños y piedras preciosas usualmente cautivaban a Emilia, pero hoy eran meras distracciones de la injusticia que sentía. Notó a otros visitantes, ajenos a su situación, paseando libremente y perdidos en sus propios mundos. La disparidad era evidente. Emilia respiró hondo y se acercó a Ricardo una vez más. Disculpe, pero esto se está volviendo ridículo, ¿por qué me sigue? ¿Qué he hecho para merecer esto? La cara de Ricardo permaneció impasible. Solo sigo órdenes, señora. Por favor, continúe con su visita. Emilia apretó los puños, su paciencia se agotaba. ¿Órdenes para qué exactamente? ¿Acosar a una visitante inofensiva? Antes de que Ricardo pudiera responder, otra voz interrumpió. ¿Hay algún problema aquí? Una figura alta y autoritaria se adelantó. Enrique Salazar, el jefe de seguridad del museo, había llegado. Su presencia era imponente, con un rostro severo que mostraba años de experiencia en el manejo de situaciones difíciles. Ricardo retrocedió ligeramente. No hay problema, señor. Solo asegurando que se sigan las políticas. Enrique dirigió su mirada a Emilia. Lamento si se siente acosada, señora. Solo estamos siendo cautelosos. Ha habido un aumento en actividades sospechosas recientemente. Los ojos de Emilia brillaron con indignación. ¿Actividades sospechosas? Estoy aquí para apreciar el arte y la historia, no para causar problemas. Esto se siente como discriminación. La expresión de Enrique se suavizó ligeramente, pero su tono permaneció firme. Entiendo su frustración. Solo estamos tratando de asegurar la seguridad de todos. Por favor, trate de disfrutar de su visita. Emilia sabía que discutir más sería inútil, pero el sentido de injusticia la carcomía. Mientras continuaban, no podía evitar sentir una ola de solidaridad de los relictos a su alrededor. Estos objetos antiguos habían soportado siglos de conflicto y tumulto, y ella sentía un renovado sentido de resiliencia dentro de sí misma. Sara trató de levantarle el ánimo mientras continuaban por la exhibición. Mira esto, dijo, señalando a un pergamino bellamente conservado. ¿No es fascinante? Emilia asintió,
forzando una sonrisa. Lo es. Solo desearía poder disfrutarlo sin sentirme bajo un microscopio. Se detuvieron frente a una impresionante estatua de Bastet, la diosa egipcia con cabeza de leona. Emilia sintió una profunda conexión con la pieza, recordando sus propias aventuras en Egipto y el sentido de asombro que siempre había sentido en presencia de tal arte antiguo. Pero incluso aquí, sentía la presencia de Ricardo, una sombra constante sobre su experiencia. Decidida a no dejar que la situación arruinara su día, Emilia trató de perderse en los detalles de la estatua. Trazó las líneas de los jeroglíficos con sus ojos, sintiendo el poder y el misterio que contenían. Justo cuando comenzaba a encontrar una semblanza de paz, Ricardo se acercó de nuevo. «Necesito pedirle que siga adelante, señora. Ha estado en esta exhibición por bastante tiempo». La frustración de Emilia explotó. «Esto es acoso. Tengo todo el derecho de estar aquí tanto tiempo como quiera, ¿por qué me está apuntando a mí?». Una pequeña multitud comenzó a reunirse, susurrando entre sí y lanzando miradas curiosas. El rostro de Emilia se sonrojó de ira y vergüenza. Sara intervino, su voz firme e inquebrantable. «Esto es suficiente. Vamos a reportar esto a las autoridades superiores». Antes de que pudieran moverse, una voz llamó. «Emilia». Emilia se volvió para ver al profesor Jaime García, su mentor y renombrado arqueólogo, caminando hacia ellas. Su llegada fue una sorpresa, pero una bienvenida. «Jaime, ¿qué estás haciendo aquí?». Jaime miró entre Emilia y los guardias de seguridad, su ceño fruncido. «Estaba programado para reunirme contigo, ¿recuerdas? Pero parece que llegué justo a tiempo, ¿qué está pasando?». Emilia explicó rápidamente la situación, su voz temblando con una mezcla de alivio y persistente ira. Jaime escuchó atentamente, su expresión se volvió más preocupada con cada palabra. «Esto es inaceptable», dijo Jaime, volviéndose hacia Enrique. «Emilia está aquí como mi invitada y colaboradora. Es una arqueóloga respetada, no una sospechosa». El rostro de Enrique palideció un poco. «Profesor García, lo siento. No estábamos al tanto». Jaime lo interrumpió. «Claramente. Pero eso no excusa este comportamiento. Emilia merece una disculpa y la libertad de disfrutar del museo sin más interferencias». Enrique asintió rápidamente. «Por supuesto, profesor. Le aseguro que esto no volverá a suceder». Emilia sintió una oleada de alivio al ver que la presencia de Jaime parecía disipar la tensión. Ricardo retrocedió, su expresión una mezcla de arrepentimiento y frustración. La multitud reunida comenzó a dispersarse, su curiosidad saciada por el drama en desarrollo. Jaime se volvió hacia Emilia y Sara, su voz suave pero firme. «Continuemos nuestra visita. Quiero mostrarte algo especial». Caminaron juntos, Emilia sintiendo un sentido de validación y apoyo que había echado de menos todo el día. Jaime los condujo a una sección apartada del museo, reservada para visitas privadas y exhibiciones especiales. La sala estaba tenuemente iluminada, creando una atmósfera íntima que contrastaba fuertemente con las galerías públicas. Jaime señaló una vitrina en el centro de la sala. «Esto es lo que quería mostrarte, Emilia. Es un nuevo descubrimiento en el que hemos estado trabajando, y pensé que te gustaría verlo primero». Emilia se acercó, sus ojos se abrieron de par en par al contemplar lo que tenía frente a ella. Dentro de la vitrina había una colección de artefactos antiguos, bellamente conservados y detalladamente intrincados. Había un sentido de historia y reverencia en el aire, y por primera vez ese día, Emilia sintió una verdadera conexión con los tesoros del museo. Mientras examinaban los artefactos, Jaime compartió historias de sus descubrimientos, los desafíos que habían enfrentado y la emoción de desenterrar piezas de la historia. Las frustraciones de Emilia comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una renovada pasión por su trabajo y una profunda apreciación por el viaje en el que estaba. Pero incluso en este momento de respiro, la tensión subyacente permanecía. Las acciones de Ricardo habían dejado una marca, y Emilia sabía que los problemas de discriminación e injusticia estaban lejos de resolverse. Al salir de la exhibición privada, Emilia sintió una determinación férrea para abordar estos problemas, no solo por ella misma, sino por todos los que enfrentaban injusticias similares.
Se reunieron con las galerías principales, y Emilia no podía evitar notar el cambio en la atmósfera. El museo, una vez un lugar de consuelo e inspiración, ahora se sentía teñido con un sentido de vigilancia y escrutinio. Intercambió una mirada con Sara, que asintió en silencio. No dejarían que este día terminara sin buscar justicia. Al acercarse a la salida, Emilia vio una vez más a Ricardo. Estaba cerca de la entrada, su postura menos rígida pero sus ojos aún vigilantes. Emilia respiró hondo y se acercó a él, su cabeza en alto. Ricardo, comenzó, su voz calma pero firme. Entiendo que tienes un trabajo que hacer, pero hoy cruzaste una línea. Espero que este comportamiento cambie, no solo para mí, sino para todos los que visitan este museo. El rostro de Ricardo era inescrutable, pero asintió levemente. Lo siento si la hice sentir incómoda, señora. Nunca fue mi intención. La mirada de Emilia no vaciló. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Espero que recuerdes eso. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, sintiendo un sentido de cierre pero sabiendo que había más trabajo por hacer. Ella y Sara salieron del museo, el aire fresco del otoño un cambio bienvenido de la tensa atmósfera dentro. Mientras caminaban por el parque Chapultepec, Emilia sintió un renovado sentido de propósito. No dejaría que esta experiencia definiera su día, sino que la usaría como un catalizador para el cambio. El museo, un lugar que siempre había amado, se convertiría en un símbolo de su lucha por la justicia y la igualdad. Sara, dijo Emilia, rompiendo el silencio. Necesitamos asegurarnos de que esto no le pase a nadie más. Es hora de un verdadero cambio. Sara sonrió, sus ojos llenos de admiración y determinación. Estoy contigo, Emilia. Hagámoslo. Continuaron su caminata, las hojas doradas girando a su alrededor, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su viaje. El corazón de Emilia era ligero, su espíritu intacto. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero con amigas como Sara y aliados como Jaime, se sentía lista para enfrentar lo que viniera. Y así, dejaron atrás el parque, sus pasos guiados por una resolución compartida. El día de Emilia en el museo había estado lejos de lo que había esperado, pero había encendido un fuego dentro de ella, un fuego que la impulsaría a luchar por lo correcto y a asegurarse de que las sombras de la injusticia ya no oscurecieran los pasillos del Museo Nacional de Antropología. Emilia y Sara llegaron al museo al día siguiente, esta vez acompañadas por el profesor Jaime García. Emilia sentía una mezcla de aprensión y determinación. Estaba allí para buscar justicia y asegurarse de que nadie más soportara el trato que ella había enfrentado. Mientras caminaban por la gran entrada, el familiar sentido de asombro se mezclaba con una nueva resolución. Enrique Salazar los recibió en la entrada, su actitud más respetuosa esta vez. Profesor García, señora Hernández, señora Jiménez. Bienvenidas de nuevo. Las estábamos esperando. Emilia asintió, su expresión seria. Gracias, señor Salazar. Estamos aquí para asegurarnos de que lo que sucedió ayer se aborde adecuadamente. Enrique gesticuló hacia una oficina privada. Discutamos esto en mi oficina. Queremos arreglar las cosas. Al entrar en la oficina, Emilia notó a Ricardo de pie en una esquina, su postura menos rígida pero aún vigilante. Enrique les hizo una seña para que se sentaran, luego comenzó a hablar. Primero, quiero disculparme por las molestias y la angustia causadas ayer. Nunca fue nuestra intención hacerles sentir no bienvenidas o discriminadas. La mirada de Emilia era firme. Las disculpas son un comienzo, señor Salazar, pero deben seguirle acciones. Lo que sucedió ayer fue inaceptable, y es un síntoma de un problema mayor. Enrique asintió. Entendemos. Por eso hemos tomado medidas inmediatas para revisar nuestras políticas y procedimientos de entrenamiento. Ricardo recibirá capacitación adicional para asegurarse de que esto no vuelva a suceder. Ricardo dio un paso adelante, su voz apagada. Señora Hernández, realmente lamento mis acciones. Solo seguía el protocolo, pero ahora veo cómo se percibieron mis acciones. No fue algo personal, y lamento cualquier angustia que causé. El rostro de Emilia se suavizó ligeramente. Gracias, Ricardo. Aprecio tu disculpa,
pero necesitamos asegurarnos de que este museo sea un lugar de respeto e igualdad para todos los visitantes. Jaime intervino. También hemos traído algunas ideas para ayudar a mejorar el enfoque del museo sobre la seguridad y la interacción con los visitantes. Emilia y yo hemos trabajado en varios sitios arqueológicos donde hemos tenido que implementar medidas de seguridad sensibles y respetuosas. Creemos que esas experiencias pueden ser valiosas aquí. Enrique escuchó atentamente mientras Jaime esbozaba sus sugerencias, asintiendo pensativamente. Eso suena como un buen enfoque. Estamos comprometidos a hacer estos cambios. Al salir de la oficina, Emilia sintió un sentido de logro, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Caminaron por el museo, el aire espeso con la promesa de cambio. Más tarde esa tarde, mientras Emilia se sumergía en la exhibición de artefactos egipcios, notó a Ricardo vigilándola de nuevo, aunque su actitud era más cautelosa, menos invasiva. Decidida a cerrar la brecha, se acercó a él. Ricardo, comencemos de nuevo, dijo, extendiendo su mano. Soy Emilia, una arqueóloga y amante de la historia. Estoy aquí para aprender y apreciar, como todos los demás. Ricardo vaciló antes de tomar su mano. Gracias, señora Hernández. Aprecio eso. Con eso, Emilia volvió su atención a las exhibiciones, sintiendo un cambio tentativo pero esperanzador en el ambiente. Horas más tarde, cuando el museo comenzaba a vaciarse, Emilia se sintió atraída de nuevo al amuleto egipcio que había capturado su atención el día anterior. Estudió sus intrincados detalles, los antiguos jeroglíficos susurrando secretos de una era pasada. De repente, la quietud se rompió por un alboroto en la entrada de la exhibición. Emilia se volvió para ver a Ricardo apresurándose hacia ella, su rostro una máscara de urgencia. Señora Hernández, necesito pedirle que me acompañe. Ha habido un incidente. El corazón de Emilia latía con fuerza mientras seguía a Ricardo a una sala privada. Adentro, Enrique hablaba con dos oficiales de policía. Sobre la mesa estaba su mochila, el cuero desgastado y familiar. Ricardo metió la mano en la bolsa y sacó un pequeño amuleto de oro. Esto se encontró en su bolsa, señora Hernández, dijo Enrique, su tono grave. Necesitamos investigar cómo llegó allí. Emilia miró el amuleto, su mente acelerada. Eso es imposible. Nunca he visto eso antes. Alguien debe haberlo plantado. Los oficiales intercambiaron miradas, uno de ellos dando un paso adelante. Señora, necesitaremos hacerle algunas preguntas. Emilia sintió una ola de desesperación. No hice esto. Soy arqueóloga, no una ladrona. Esto debe ser un error. Jaime, que acababa de llegar, intervino. No hay manera de que Emilia robe algo así. Necesitamos considerar la posibilidad de que alguien más esté involucrado. La sala quedó en silencio mientras todos absorbían la gravedad de la situación. La mente de Emilia corría, tratando de juntar las piezas de cómo el amuleto había terminado en su bolsa. Sintió una oleada de ira por la injusticia, pero también una férrea determinación de limpiar su nombre. Uno de los oficiales habló de nuevo. Necesitaremos llevarla para más interrogatorios, señora. Por favor, venga con nosotros. Emilia sintió una mano en su hombro y se volvió para ver a Jaime. No te preocupes, Emilia. Llegaremos al fondo de esto. Mientras los llevaban fuera del museo, Emilia sentía el peso de la situación presionando sobre ella. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones, pero una cosa estaba clara, tenía que probar su inocencia. En la estación de policía, Emilia fue colocada en una pequeña sala de interrogatorios. Las paredes eran desnudas, las luces fluorescentes duras. Sentía un sentido de pavor, pero también una feroz determinación. La puerta se abrió, y uno de los oficiales entró, llevando un archivo. Se sentó frente a ella, su expresión seria. Señora Hernández, ¿puede decirnos dónde estuvo ayer por la tarde? Emilia respiró hondo. Estuve en el museo con mi amiga Sara. Estuvimos allí todo el día, y dejé mi mochila con seguridad cuando llegamos. El oficial asintió, tomando notas. ¿Y alguien más tuvo acceso a su bolsa? Solo los guardias de seguridad, respondió Emilia.
Y tal vez algunos del personal. El oficial se reclinó en su silla. Hemos revisado las grabaciones de seguridad, y hay un lapso en la cobertura durante el tiempo en que su bolsa estuvo desatendida. Es posible que alguien haya podido plantar el amuleto durante ese tiempo. El corazón de Emilia latía con fuerza. Entonces eso es lo que debe haber pasado. Alguien está tratando de incriminarme. El oficial la estudió por un momento antes de hablar. Investigaremos más a fondo, pero por ahora, necesitamos retenerla hasta que podamos aclarar esto. Emilia sintió una oleada de frustración. No hice esto. Por favor, deben creerme. El oficial asintió con simpatía. Solo seguimos el procedimiento, señora. Llegaremos al fondo de esto. Conforme pasaban las horas, la mente de Emilia corría con posibilidades. ¿Quién podría haber hecho esto, y por qué? Sabía que tenía que mantenerse fuerte, pero la incertidumbre era abrumadora. De vuelta en el museo, Jaime y Sara trabajaban incansablemente para reunir pruebas que aclararan el nombre de Emilia. Revisaron las grabaciones de seguridad, hablaron con el personal y buscaron cualquier pista que pudiera ayudar. Jaime estaba absorto en sus pensamientos cuando recibió una llamada de uno de sus colegas. Jaime, creo que encontré algo. Necesitas ver esto. Jaime y Sara se apresuraron a reunirse con el colega, que les mostró una pieza de la grabación que habían pasado por alto anteriormente. Mostraba a un miembro del personal del museo, un joven llamado Carlos, actuando de manera sospechosa cerca de la oficina de seguridad. Es él, dijo Jaime, su voz llena de determinación. Es quien plantó el amuleto. Rápidamente reunieron sus pruebas y se dirigieron a la estación de policía. Jaime presentó sus hallazgos a los oficiales, explicando la situación en detalle. El oficial a cargo revisó la grabación y asintió. Esto es significativo. Traeremos a Carlos para interrogarlo de inmediato. Emilia sintió una ola de alivio cuando escuchó las noticias. Sabía que estaban un paso más cerca de limpiar su nombre. A la mañana siguiente, Carlos fue traído para interrogatorio. Su comportamiento nervioso solo confirmó sus sospechas. Bajo presión, confesó haber plantado el amuleto en la bolsa de Emilia, revelando que había sido pagado por alguien para hacerlo. A medida que la verdad salía a la luz, Emilia fue finalmente liberada. Sentía una mezcla de alivio y agotamiento mientras salía de la estación de policía, su nombre aclarado. Jaime y Sara estaban allí para recibirla, sus rostros llenos de alegría y alivio. Sabíamos que eras inocente, dijo Sara, abrazándola con fuerza. Gracias, respondió Emilia, su voz quebrada por la emoción. No podría haberlo hecho sin ustedes. De vuelta en el museo, la atmósfera era una de reflexión y determinación. Enrique y Ricardo habían aprendido lecciones valiosas, y se estaban tomando medidas para asegurar que tal injusticia nunca volviera a ocurrir. Emilia, Jaime y Sara se sentaron juntos en el café del museo, reflexionando sobre los eventos de los últimos días. Esto no ha terminado todavía, dijo Emilia. Necesitamos asegurarnos de que esto conduzca a un verdadero cambio. Jaime asintió. Lo haremos. Este museo se convertirá en un lugar de respeto e igualdad, donde todos se sientan bienvenidos. Mientras tomaban su café, un sentido de camaradería y propósito llenaba el aire. Emilia sabía que esta experiencia la había cambiado, pero también le había dado un renovado sentido de misión. Estaba más decidida que nunca a luchar por la justicia y a asegurar que las sombras de la injusticia ya no oscurecieran los pasillos del Museo Nacional de Antropología. La tensión de los últimos días comenzó a disiparse lentamente mientras Emilia, Jaime y Sara se sentaban juntos en el café del museo. El sol proyectaba patrones cálidos a través de las grandes ventanas. La atmósfera era de cauteloso optimismo. Emilia sorbía su café, sus pensamientos repasando los eventos y las profundas lecciones que llevaban. Enrique se acercó a su mesa, su expresión contrita pero determinada. Señora Hernández, profesor García, señora Jiménez, comenzó, hemos revisado la situación a fondo y estamos comprometidos a hacer cambios significativos. Me disculpo profundamente por lo que han pasado. Emilia levantó la mirada, sus ojos verdes penetrantes pero calmados. Gracias, señor Salazar. Las disculpas son apreciadas, pero necesitamos asegurar que esto no vuelva a suceder. ¿Qué pasos piensan tomar?
Enrique asintió, reconociendo el peso de sus palabras. Ya hemos comenzado a actualizar nuestros protocolos de entrenamiento para todo el personal, enfocándonos en sensibilidad, igualdad y respeto. Ricardo recibirá reentrenamiento inmediato, y estamos implementando un nuevo sistema de supervisión para prevenir cualquier futura injusticia. Ricardo dio un paso adelante, su actitud marcadamente diferente de la primera vez que se encontraron. Señora Hernández, lamento profundamente mis acciones. Dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio, y estoy comprometido a aprender de esta experiencia. Emilia lo estudió por un momento antes de responder. Gracias, Ricardo. Es un comienzo. Recuerda, las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras. La directora del museo, Margarita López, entró al café y se unió a ellos. Ella parecía cada centímetro la figura autoritaria que era, pero su expresión llevaba un atisbo de humildad. Emilia, Jaime, Sara, quería asegurarles personalmente que estamos tomando esto muy en serio. También planeamos implementar un sistema de retroalimentación de visitantes para abordar cualquier preocupación de inmediato. Jaime se inclinó, su voz firme y autoritaria. Esa es una buena iniciativa, Margarita. La retroalimentación continua y la responsabilidad son cruciales. Pero también debemos abordar el problema más amplio del prejuicio y asegurarnos de que esté erradicado de nuestra institución. Margarita asintió. También hemos decidido realizar un foro público donde abordaremos estos problemas abiertamente. Nos encantaría que usted, Emilia, hablara sobre su experiencia y sus ideas. Emilia sintió una oleada de emoción. Nunca había buscado el centro de atención, pero esta era una oportunidad para hacer una verdadera diferencia. Me sentiría honrada. Si compartir mi historia puede ayudar a prevenir que otros pasen por lo mismo, entonces vale la pena. Los días previos al foro estuvieron llenos de preparativos. Emilia, Jaime y Sara trabajaron estrechamente con el personal del museo para asegurar que cada aspecto estuviera cubierto. Revisaron las nuevas políticas, ayudaron a desarrollar materiales de entrenamiento y prepararon el discurso de Emilia. El día del foro, el gran salón del museo estaba lleno de visitantes, personal y medios de comunicación. Emilia se paró en el podio, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Respiró hondo y comenzó. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Emilia Hernández, y estoy aquí para compartir mi historia. Una historia de una visita a este museo que se convirtió en una experiencia de injusticia y discriminación. Pero también es una historia de resiliencia, de encontrar aliados y de trabajar hacia un futuro mejor. Pausó, mirando alrededor a los rostros atentos. He amado este museo desde que puedo recordar. Es un lugar donde la historia cobra vida, donde podemos conectarnos con nuestro pasado y aprender de él. Pero mi reciente visita reveló un lado que no había visto antes, un lado donde los prejuicios y el trato injusto lanzan sombras sobre estos sagrados pasillos. Emilia relató los eventos, su voz firme pero apasionada. Habló sobre la confrontación inicial con Ricardo, la sensación de ser señalada y la terrible experiencia de tener que probar su inocencia. También destacó la rápida acción tomada por la dirección del museo una vez que se descubrió la verdad. Pero esto no se trata solo de mí, continuó. Se trata de asegurar que cada visitante se sienta respetado y valorado, independientemente de quién sea. Se trata de crear un ambiente donde la historia pueda ser apreciada sin las sombras de la discriminación. Compartió las nuevas iniciativas que el museo estaba implementando y expresó su esperanza de que otras instituciones siguieran el mismo camino. Debemos responsabilizarnos, esforzarnos por mejorar continuamente y asegurar que nuestras acciones reflejen nuestros valores. Al concluir su discurso, el público estalló en aplausos. Emilia sintió un profundo sentido de logro, pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El foro fue un éxito, pero era solo el primer paso en un largo camino hacia el cambio. En las semanas siguientes, la atmósfera del museo se transformó. Los nuevos programas de entrenamiento se implementaron, y el personal participó en discusiones abiertas sobre prejuicio e igualdad. El sistema de retroalimentación de visitantes se lanzó, proporcionando una plataforma para que los invitados expresaran sus experiencias y sugerencias. Emilia se convirtió en una oradora frecuente en el museo, compartiendo sus experiencias e ideas con el nuevo personal y los visitantes. Trabajó estrechamente con Ricardo,
quien estaba genuinamente comprometido a mejorar su comprensión y enfoque. Sus conversaciones a menudo eran desafiantes, pero finalmente constructivas, llevando a un respeto mutuo más profundo. Una tarde, mientras Emilia y Ricardo caminaban por la exhibición egipcia, Ricardo habló. Emilia, he estado pensando mucho en lo que dijiste durante el foro. Me ha hecho darme cuenta de cuánto me queda por aprender. Emilia sonrió, apreciando su honestidad. Todos tenemos espacio para crecer, Ricardo. Lo importante es que estamos abiertos al cambio y dispuestos a hacer el esfuerzo. Ricardo asintió, mirando los artefactos a su alrededor con una perspectiva renovada. Este lugar alberga tanta historia. Es un recordatorio de que debemos aprender del pasado para construir un futuro mejor. Emilia sintió una satisfacción al escuchar sus palabras. Exactamente. Y al hacer estos cambios, estamos honrando esa historia y asegurándonos de que sea accesible y acogedora para todos. Mientras tanto, Margarita y Enrique supervisaban la implementación más amplia de las nuevas políticas. El equipo de liderazgo del museo realizaba reuniones regulares para revisar el progreso y abordar cualquier problema que surgiera. También se comprometieron con otros museos e instituciones culturales, compartiendo sus experiencias y alentando la adopción generalizada de prácticas similares. El museo comenzó a ver un aumento en los visitantes, muchos atraídos por los cambios positivos y la atmósfera inclusiva. Emilia a menudo se encontraba en conversaciones con invitados que apreciaban los esfuerzos y compartían sus propias historias de sentirse bienvenidos y respetados. Un día, mientras Emilia caminaba por el bullicioso museo, se encontró con una joven llamada Lisa que había comenzado a trabajar allí recientemente. Lisa se acercó a ella con una mezcla de admiración y curiosidad. Señora Hernández, solo quería agradecerle por todo lo que ha hecho. Su historia y los cambios que ha ayudado a implementar me inspiraron a trabajar aquí. Emilia sintió un cálido sentido de orgullo. Gracias, Lisa. Significa mucho escuchar eso. Recuerda, este viaje se trata de todos nosotros trabajando juntos para marcar la diferencia. Lisa sonrió. Lo sé. Y estoy comprometida a hacer mi parte. Emilia continuó su caminata, su corazón ligero. El museo se había convertido en un faro de esperanza y transformación, y se sentía privilegiada de ser parte de ese viaje. Sus experiencias le habían enseñado la importancia de la resiliencia, el poder de la alianza y el impacto de la defensa determinada. Mientras pasaba por la exhibición egipcia, se detuvo a admirar la estatua de Bastet. La presencia serena pero poderosa de la diosa le recordaba la fuerza y determinación que había encontrado dentro de sí misma. Sabía que aún había desafíos por delante, pero estaba lista para enfrentarlos con el mismo espíritu que la había guiado durante los últimos meses. Los pensamientos de Emilia fueron interrumpidos por el sonido de la risa de los niños. Se volvió para ver a un grupo de escolares explorando emocionados las exhibiciones, sus rostros llenos de asombro. Fue una vista conmovedora, un recordatorio de por qué estos cambios eran tan importantes. Se acercó a una de las maestras que guiaba al grupo. Es maravilloso ver a los niños tan entusiasmados, dijo Emilia, sonriendo. La maestra asintió. Les encanta aprender sobre la historia, y el museo se ha convertido en un lugar tan acogedor. Hemos notado los cambios positivos, y ha hecho una gran diferencia. El corazón de Emilia se llenó de satisfacción. Es genial escuchar eso. Se trata de hacer que la historia sea accesible y disfrutable para todos. Al final del día, Emilia se reunió con Jaime y Sara en el café del museo para su habitual resumen. Reflexionaron sobre el progreso realizado y los esfuerzos continuos para asegurar que el museo siguiera siendo un lugar de respeto e inclusión. Jaime miró a Emilia, sus ojos llenos de admiración. Has sido extraordinaria, Emilia. Tu fuerza y dedicación realmente han hecho una diferencia. Emilia negó con la cabeza modestamente. Ha sido un esfuerzo de equipo. Todos hemos jugado un papel en esta transformación. Sara intervino. Y esto es solo el comienzo. Hay mucho más que podemos hacer para asegurar que este museo, y otros como él, sigan siendo inclusivos y acogedores. Emilia asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Absolutamente. Hemos dado grandes pasos, pero el viaje continúa. Seguiremos empujando por el cambio,
abogando por la justicia y asegurándonos de que cada visitante se sienta valorado. Mientras terminaban su café, Emilia sintió un profundo sentido de camaradería y determinación. El museo ya no era solo un lugar de historia, era un símbolo de resiliencia, transformación y el poder de la acción colectiva. Emilia sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Con amigos como Jaime y Sara a su lado, y el apoyo de la comunidad del museo, se sentía segura de que podían continuar haciendo un impacto positivo. El sol se puso sobre el museo, proyectando largas sombras sobre la gran entrada. Pero dentro de sus muros, había una nueva luz, una luz de esperanza, justicia y la promesa de un futuro mejor. Y mientras Emilia salía al aire fresco de la noche, sentía esa luz brillando dentro de ella, guiándola hacia adelante en el camino del cambio y el progreso. La vida de Emilia volvió a una semblanza de normalidad, aunque para siempre cambiada por los eventos en el museo. Las semanas siguientes al foro vieron al museo transformarse en un faro de inclusividad y respeto. La participación de Emilia no terminó con las reformas iniciales, se convirtió en una asesora regular, asegurando que los cambios fueran profundos y duraderos. Una mañana fresca, Emilia llegó al museo para una ceremonia especial. El Museo Nacional de Antropología estaba honrando sus contribuciones con una exhibición permanente dedicada a la lucha por la igualdad y la justicia. Mientras caminaba por los pasillos familiares, ahora llenos de visitantes de todos los ámbitos de la vida, sentía un profundo sentido de realización. Margarita López, la directora del museo, la recibió en la entrada. Emilia, es un honor tenerte aquí hoy. Esta exhibición no existiría sin tu coraje y perseverancia. Emilia sonrió cálidamente. Gracias, Margarita. Ha sido un esfuerzo colectivo. Solo me alegra ver que los cambios positivos están echando raíces. La exhibición se inauguró con mucho entusiasmo. Contaba con exhibiciones interactivas, historias de varios visitantes y una sección dedicada al viaje de Emilia. Había fotos, videos de sus discursos y testimonios de aquellos que se habían inspirado en sus acciones. El panel final decía, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Juntos, podemos construir un mundo de igualdad y respeto. Mientras la multitud se dispersaba, Ricardo Milla se acercó a Emilia. Su transformación en los últimos meses había sido notable. Ya no era el guardia rígido e impersonal que había encontrado por primera vez. A través de una extensa capacitación y reflexión personal, se había convertido en un defensor de los nuevos valores del museo. Emilia, comenzó Ricardo, su voz sincera, quiero agradecerte de nuevo. Esta experiencia ha cambiado mi vida. Nunca me di cuenta de cuánto mis acciones podían impactar a otros. Me has enseñado la importancia de la empatía y la comprensión. Emilia puso una mano en su hombro. Ricardo, tu disposición a cambiar es encomiable. Nunca es tarde para aprender y crecer. Sigue así. Al concluir la ceremonia, Emilia se encontró reflexionando sobre el viaje. Sus pensamientos se dirigieron a Jaime y Sara, quienes habían sido aliados firmes durante toda la prueba. Se unieron a ella en la exhibición, sus rostros resplandecientes de orgullo. Emilia, esta exhibición es un testimonio de tu fuerza y del impacto que una persona puede tener, dijo Jaime, su voz llena de admiración. Sara asintió en acuerdo. Has inspirado a tanta gente, Emilia. Y no solo aquí. Otros museos están tomando nota e implementando cambios similares. Emilia sintió un cálido sentido de logro. Ha sido un viaje desafiante, pero vale la pena ver estos cambios positivos. Hemos demostrado que con determinación y solidaridad, podemos marcar la diferencia. El impacto del viaje de Emilia se extendió más allá del museo. Fue invitada a hablar en conferencias, escuelas e instituciones culturales, compartiendo su historia y abogando por la igualdad. Su mensaje era claro, la lucha contra la injusticia requiere vigilancia, empatía y acción colectiva. Una noche, mientras Emilia estaba sentada en su escritorio, recibió un correo electrónico de una joven llamada Lisa. El mensaje decía: Querida señora Hernández, quería agradecerle por inspirarme. Recientemente me uní al Museo Nacional de Antropología como miembro del personal, y los cambios que ha ayudado a implementar han creado un ambiente donde me siento valorada y respetada.
Su historia me ha mostrado el poder de defender lo que es correcto. Atentamente, Lisa. Emilia sintió lágrimas brotar mientras leía el correo. Era un recordatorio del impacto de sus acciones. Respondió, expresando su gratitud y animando a Lisa a continuar la lucha por la igualdad. A medida que pasaban los meses, el museo continuó prosperando. Las nuevas políticas y programas de entrenamiento se convirtieron en un modelo para otras instituciones. El sistema de retroalimentación de visitantes proporcionó valiosas ideas, asegurando que el museo siguiera siendo un lugar de respeto y aprendizaje para todos. La participación de Emilia con el museo nunca disminuyó. Continuó asesorando sobre políticas y participando con los visitantes, compartiendo su pasión por la historia y la justicia. El museo se había convertido en un segundo hogar, un lugar donde podía ver los resultados tangibles de sus esfuerzos. Una tarde soleada, Emilia y Sara se encontraron para tomar un café en un pintoresco café cerca del museo. Conversaron sobre eventos recientes y los esfuerzos continuos para mantener la atmósfera inclusiva del museo. Emilia, ¿alguna vez piensas en cuánto hemos avanzado?, preguntó Sara, sus ojos brillando con admiración. Desde ese terrible día hasta ahora, es como la noche y el día. Emilia asintió, su mirada distante pero contenta. Sí, Sara. Es increíble ver los cambios que hemos hecho. Pero también es un recordatorio de que el trabajo nunca termina. Debemos mantenernos vigilantes y continuar abogando por lo que es correcto. Su conversación fue interrumpida por un grupo de niños escolares que entraron al café, sus rostros iluminados con emoción. Una de las maestras reconoció a Emilia y se acercó a ella con una sonrisa. Señora Hernández, solo quería agradecerle. A mis estudiantes les encanta visitar el museo, y las nuevas exhibiciones han generado muchas conversaciones significativas sobre la historia y la justicia. El corazón de Emilia se hinchó de orgullo. Gracias. Significa mucho escuchar eso. Estos niños son nuestro futuro, y es crucial que crezcan entendiendo la importancia de la igualdad y el respeto. Al caer la tarde, Emilia regresó a su apartamento. Se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad que había sido el telón de fondo de su viaje. El sol poniente proyectaba un resplandor dorado, un símbolo de la esperanza y la resiliencia que la habían llevado adelante. Tomó un diario y comenzó a escribir, capturando sus pensamientos y reflexiones. La última entrada decía: hemos enfrentado muchos desafíos, pero a través de la unidad y la determinación, hemos logrado cosas notables. Este viaje me ha enseñado el poder de defender la justicia, la importancia de la empatía y el impacto que una persona puede tener. Nuestra lucha por la igualdad continúa, pero juntos, podemos crear un mundo donde todos sean respetados y valorados. Emilia cerró el diario, sintiendo un profundo sentido de paz. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Sabía que con aliados como Jaime, Sara y los incontables otros que había inspirado, continuarían avanzando hacia un mundo mejor y más inclusivo. El mensaje de su historia era claro: la injusticia debe ser confrontada con coraje y solidaridad. Al trabajar juntos y apoyarnos unos a otros, podemos crear ambientes donde todos se sientan bienvenidos y respetados. El viaje de Emilia fue un testimonio del poder de la resiliencia y el espíritu perdurable de aquellos que luchan por lo que es correcto. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, Emilia sintió un sentido de realización, sabiendo que sus esfuerzos habían dejado un impacto duradero. Miró hacia el futuro con esperanza, lista para continuar su misión e inspirar a otros a unirse a ella en la lucha por la igualdad y la justicia.